El 31 de marzo, Estados Unidos se encontrará en el epicentro de una aterradora profecía, una que se remonta a muchos años atrás y fue pronunciada por un hombre cuyas habilidades sobrenaturales desafiaban toda explicación lógica. El Padre Pío no era un sacerdote común, su figura estaba rodeada de misterio. Era un hombre cuya existencia misma desafiaba las fronteras entre la ciencia y la fe. Nacido en 1887 en Italia, bajo el nombre de Francesco Forgione, dedicó su vida a la espiritualidad desde una edad temprana. Sin embargo, no fue su devoción lo que lo convirtió en una de las figuras más enigmáticas del siglo XX, sino los extraños y desconcertantes sucesos que ocurrieron a su alrededor. Se decía que el Padre Pío poseía habilidades que iban más allá de lo comprensible. Entre los fenómenos más sorprendentes estaban los estigmas, heridas que reflejaban las mismas que Cristo sufrió durante su crucifixión. Estas heridas sangraban de manera constante, pero los médicos no lograban darles una explicación. A pesar del escepticismo inicial del Vaticano, los testimonios de médicos, científicos e incluso personas escépticas confirmaron que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte vídeos futuros. Sin embargo, los estigmas no fueron lo único que convirtió al Padre Pío en una figura de gran veneración, pero también de temor. Sus visiones proféticas fueron tal vez aún más sorprendentes. Era conocido por prever sucesos con una precisión asombrosa, advirtiendo sobre guerras, crisis y catástrofes mucho antes de que se materializaran. Hablaba de periodos de sufrimiento extremo, atribuidos al alejamiento de la humanidad de Dios. Sus visiones eran tan exactas que muchas personas acudían a él, no solo en busca de guía espiritual, sino también en busca de respuestas sobre lo que deparaba el futuro. A pesar de las persecuciones y el escepticismo que enfrentó, su influencia no dejó de crecer. Antes de su fallecimiento en 1968, dejó un legado de profecías, algunas de las cuales ya se han cumplido, mientras que otras aún permanecen por cumplirse. Entre las profecías del Padre Pío había una advertencia especialmente inquietante, una que parecía estar dirigida directamente a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos jugaba un papel tan relevante en sus visiones? Las respuestas a esta pregunta son perturbadoras. A diferencia de otras predicciones vagas y ambiguas, las del Padre Pío eran precisas y detalladas. De hecho, muchas de sus advertencias, antes ignoradas, han llegado a cumplirse con el paso del tiempo, demostrando que sus visiones no eran simples fantasías. Las predicciones más escalofriantes que hizo se centraban en guerras globales, persecución religiosa y una era de caos que conmovería a la humanidad hasta sus cimientos. Décadas antes de que el mundo experimentara los conflictos devastadores que cambiaron la historia, el Padre Pío ya había advertido sobre un tiempo en el que las naciones se enfrentarían de formas nunca antes vistas. Describió destrucción, sufrimiento y caos en términos que resultan inquietantemente similares a lo que ocurrió durante las guerras mundiales. Pero incluso después de que esas guerras terminaron, el Padre Pío continuó advirtiendo que el mundo no estaba a salvo. Habló de otro gran conflicto, uno que podría causar una devastación más allá de todo lo que la humanidad había experimentado. No obstante, la guerra no era la única calamidad que presenció. También habló sobre la decadencia moral y el abandono de la fe como signos de una era oscura. Advirtió que las iglesias quedarían vacías, que las tradiciones religiosas serían ridiculizadas y que las personas se alejarían de Dios. Al observar la situación actual del mundo, sus palabras parecen alarmantemente acertadas. El declive de las creencias religiosas, el auge del relativismo moral y la creciente hostilidad hacia los valores basados en la fe reflejan su sombría predicción. Otra de sus inquietantes profecías implicó el incremento de desastres naturales sin precedentes. Advirtió que la tierra misma se rebelaría contra los pecados de la humanidad, lo que provocaría un aumento de terremotos, inundaciones y tormentas. Hoy en día, los científicos confirman que los desastres naturales se están intensificando a un ritmo alarmante, lo que lleva a muchos a preguntarse si estos eventos podrían ser las señales de las que hablaba el Padre Pío. Pero tal vez la profecía más escalofriante aún esté por cumplirse, la terrible advertencia que parece centrarse en el futuro de Estados Unidos. Si sus predicciones pasadas han demostrado ser acertadas, ¿qué significa eso para las que están por venir?
De todas las visiones del Padre Pío, ninguna es tan aterradora como la de los 3 días de oscuridad. Describió este evento como un ajuste de cuentas divino, un periodo en el que el mundo entero caería en un caos absoluto y en una oscuridad total. El Padre Pío no fue el único líder religioso que habló de este acontecimiento apocalíptico, pero su descripción fue una de las más vívidas y espeluznantes. Según él, durante esos 3 días, el cielo se oscurecería y todas las fuentes de luz, tanto naturales como artificiales, dejarían de funcionar. El aire se volvería tóxico, y aquellos que se aventuraran fuera perecerían al instante. Habló de entidades demoníacas que caminarían por las calles y advirtió que quien se atreviera a mirar al exterior moriría a causa de los horrores que presenciaría. La única manera de sobrevivir, insistía, sería permanecer dentro de casa, cerrar todas las ventanas y rezar sin descanso. Uno de los detalles más inquietantes de su visión fue su afirmación de que la electricidad fallaría por completo y que solo las velas benditas proporcionarían luz. Instó a la gente a prepararse, a almacenar alimentos y agua, y a fortalecer su fe, porque cuando la oscuridad llegara, no habría vuelta atrás. Los escépticos han desestimado esta profecía como un simple símbolo, pero muchos creyentes sostienen que la creciente agitación en el mundo parece sugerir lo contrario. El aumento de los conflictos globales, el crimen desenfrenado y la creciente inestabilidad social podrían ser las señales premonitorias de la llegada de este evento catastrófico. ¿Estamos realmente a las puertas de la oscuridad que el Padre Pío predijo hace tanto tiempo? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es innegable es que las profecías de este enigmático sacerdote siguen resonando con una inquietante relevancia en el mundo moderno. A medida que observamos el mundo actual, no podemos evitar preguntarnos si las señales de advertencia predichas por el Padre Pío realmente están comenzando a materializarse. Si bien los desastres naturales y las crisis económicas podrían ser interpretados como simples coincidencias, la creciente intensidad de estos eventos deja una inquietante sensación de que algo más profundo está ocurriendo. Lo más desconcertante es que el Padre Pío sugirió que estas tragedias no afectarían a todas las naciones de la misma manera. Algunos países, como Estados Unidos, serían más vulnerables, y muchos creen que las profecías del Padre Pío estaban especialmente dirigidas a este destino. La predicción de que un juicio divino podría recaer sobre una nación tan poderosa y dominante plantea una reflexión alarmante sobre el futuro. El Padre Pío habló de señales evidentes que precederían a los 3 días de oscuridad, un periodo de caos absoluto y desesperación. Entre esas señales, mencionó un mundo que se encaminaba rápidamente hacia el colapso, donde la moralidad se derrumbaba y la violencia aumentaba sin control. Hoy en día, no es difícil identificar patrones que reflejan estas advertencias. La creciente violencia, el caos social y la constante inestabilidad económica son realidades presentes que parecen confirmar sus visiones. En especial, el aumento de crímenes violentos y disturbios en muchas partes del mundo, incluida América, genera una sensación de inseguridad cada vez mayor. El Padre Pío predijo que esta pérdida de control social sería un indicio de que la humanidad estaba atravesando una etapa crítica. Otro aspecto central de sus profecías fue la intensificación de los desastres naturales. Mencionó terremotos devastadores, tormentas catastróficas e inundaciones que azotarían a la humanidad con una fuerza inusitada. Hoy, los fenómenos climáticos extremos se han vuelto cada vez más frecuentes, y la incapacidad de los científicos para explicar el aumento de estos eventos deja espacio para la reflexión. Algunos ven en estos desastres un cumplimiento parcial de las advertencias del Padre Pío, quien señaló que estos eran solo los primeros signos de una prueba mucho mayor que se avecinaba. A medida que los eventos climáticos y sociales se entrelazan, surge la inquietante pregunta: ¿estamos acercándonos a la oscuridad que predijo? Sin embargo, lo más perturbador de sus visiones es la implicación de que ciertas naciones, especialmente Estados Unidos, enfrentarían los mayores desafíos antes de que llegara el momento del ajuste divino. El Padre Pío describió una nación poderosa, rica y llena de recursos, pero también profundamente inmersa en el materialismo y el egoísmo. En su época, ya advertía sobre el peligro de una sociedad obsesionada con la riqueza y el poder, algo que resuena con la realidad de Estados Unidos hoy en día. La creciente erosión de los valores tradicionales, la pérdida de fe y la división social parecen ser el caldo de cultivo para los males que predijo.
El Padre Pío observó que las naciones más poderosas serían las primeras en caer bajo el peso de su propio pecado, y Estados Unidos, con su actual crisis de identidad y división, podría estar acercándose peligrosamente a ese destino. Más allá de la decadencia moral, también predijo que el país enfrentaría una creciente polarización política. Imaginó una nación que se fracturaría internamente, donde la confianza en las instituciones se desvanecería y el tejido social se desintegraría. Hoy, Estados Unidos vive una de las épocas más polarizadas de su historia, donde la desconfianza, las luchas ideológicas y el malestar social están a la orden del día. Este desmoronamiento interno, que el Padre Pío predijo con inquietante precisión, podría ser el principio del fin de una civilización basada en ideales que alguna vez fueron sólidos. Las tensiones sociales, la violencia política y la lucha por el poder, junto con la creciente desconfianza en el gobierno, están llevando a la nación a una era de incertidumbre que parece cada vez más similar a lo que él predijo. Lo más escalofriante de sus visiones fue su creencia de que, una vez que se alcanzara el momento final de juicio, Estados Unidos se enfrentaría a una encrucijada crucial, la redención o la ruina. En este punto, el Padre Pío vio el destino del mundo pendiendo de un hilo, dependiendo de la respuesta de la nación a su crisis moral y espiritual. Si bien el Padre Pío predijo la caída de las naciones poderosas, también dejó claro que el futuro de la humanidad estaría determinado por las decisiones de estas naciones, especialmente de Estados Unidos. La pregunta, por lo tanto, es aún válida. ¿Es este el final de la historia para los Estados Unidos, o hay aún tiempo para cambiar el rumbo y evitar el destino que se perfila? En sus visiones, el Padre Pío también describió una era en la que los valores cristianos serían ridiculizados, las creencias espirituales serían abandonadas y la sociedad se sumergiría en una decadencia moral sin precedentes. El mundo moderno ya refleja muchas de estas características, con la proliferación del materialismo, la indiferencia religiosa y el rechazo de los principios espirituales que una vez guiaron a las naciones. La destrucción de la fe, tal como lo predijo, parece estar en marcha. En Estados Unidos, una nación que alguna vez fue conocida por su devoción religiosa, las iglesias se están vaciando, las tradiciones espirituales están siendo cuestionadas y la fe en Dios parece estar disminuyendo rápidamente. En resumen, las profecías del Padre Pío no solo abordan los desastres naturales y la guerra, sino también la decadencia moral, la polarización política y la pérdida de fe. Si sus visiones son ciertas, el futuro de la humanidad, y especialmente de Estados Unidos, dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años. ¿Estamos presenciando el inicio de una serie de eventos que nos conducirán al juicio final, o hay esperanza de redención antes de que sea demasiado tarde? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo inciertas, pero las señales que el Padre Pío dejó siguen resonando en nuestro mundo moderno, y su advertencia nunca fue tan relevante como ahora. En la actualidad, muchos creen que la sociedad está cambiando de manera alarmante. La influencia de la religión parece estar desvaneciéndose y el movimiento hacia un mundo secular crece cada vez más. La idea de que las viejas creencias cristianas son simples vestigios de un pasado superado está ganando terreno, y muchos se preguntan si este es el escenario que predijo el Padre Pío. Su visión de un mundo que se aleja progresivamente de la fe y de los principios espirituales parece tomar forma ante nuestros ojos. Sin embargo, su advertencia no se limitaba solo a la fe, él también anticipó una ruptura total en el orden social, donde el crimen aumentaría, las familias se disolverían y las personas perderían su propósito en la vida. Hoy en día, las tasas de criminalidad siguen subiendo, los hogares rotos son más frecuentes y una generación entera enfrenta graves problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, síntomas de una sociedad que ya no sabe cómo encontrar sentido en su existencia. ¿Es este el caos que predijo el Padre Pío? Podría ser el comienzo de una decadencia profunda de una civilización que una vez fue grande. Lo más inquietante de las predicciones del Padre Pío no es solo la destrucción de las bases morales y espirituales de la sociedad, sino que también dejó abierta una puerta a la esperanza. Insinuó que aquellos que reconocieran los signos de los tiempos y decidieran regresar a la fe aún podrían encontrar protección, pero la pregunta sigue siendo, ¿ha llegado Estados Unidos al punto de no retorno o todavía existe tiempo para cambiar el rumbo? Las advertencias del Padre Pío no se limitaron solo a la decadencia interna de las naciones.
También predijo una era de conflictos globales sin precedentes, un escenario en el que las potencias mundiales se enfrentarían en batallas físicas y políticas que pondrían al mundo al borde de la catástrofe. Hoy, Estados Unidos se encuentra en el epicentro de una creciente inestabilidad geopolítica. Las tensiones internacionales aumentan y los conflictos militares parecen estar en ascenso. Las alianzas que alguna vez fueron fuertes ahora están tambaleando, y la guerra económica amenaza con sumergir aún más al mundo en el caos. Los paralelismos entre las visiones del Padre Pío y la situación actual son difíciles de ignorar. A medida que las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia continúan, las predicciones del Padre Pío sobre conflictos globales parecen cobrar relevancia. Además, él también advirtió sobre las luchas internas de las naciones, sugiriendo que una nación dividida sería mucho más vulnerable a la destrucción. Hoy en día, Estados Unidos está más dividido que nunca. Las protestas masivas, la polarización política y la creciente desconfianza en las instituciones públicas son signos de un país fracturado. ¿Es este el colapso interno que predijo el Padre Pío, el desmoronamiento de una gran nación desde dentro? Otra parte inquietante de sus profecías fue su visión sobre la naturaleza de la guerra futura. Habló de nuevas armas de destrucción, de batallas que se librarían de maneras jamás imaginadas, con tecnologías tan avanzadas que pondrían en duda nuestra comprensión de la guerra misma. El avance en capacidades nucleares, la guerra cibernética y las estrategias militares basadas en el espacio están sucediendo a una velocidad que el Padre Pío pudo haber anticipado. Las tensiones globales actuales no son simples disputas entre naciones, podrían ser los presagios de una tormenta mucho mayor. ¿Será Estados Unidos el detonante de esta catástrofe, el catalizador de la gran crisis mundial que predijo el Padre Pío? La pregunta que queda en el aire es cuán cerca estamos del colapso total. Pero el Padre Pío no solo habló de la guerra y la decadencia moral, también mencionó fenómenos extraños que aparecerían en el cielo como señales antes de la gran tribulación. Luces misteriosas, sonidos inexplicables y perturbaciones en el firmamento serían las advertencias para aquellos dispuestos a escuchar. En la actualidad, los cielos de Estados Unidos están llenos de anomalías que desconciertan tanto a científicos como a expertos. Se han reportado avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, UAP, comúnmente conocidos como ovnis, y el gobierno de Estados Unidos ha reconocido oficialmente la existencia de estos objetos voladores. Los pilotos militares han informado sobre encuentros con naves que se desplazan a velocidades inalcanzables y realizan maniobras fuera del alcance de la tecnología humana conocida. Algunos creen que estos avistamientos son simplemente pruebas militares secretas, pero otros sospechan que podrían ser señales de algo mucho mayor, presagios de una crisis que está más allá del control humano. Además de los fenómenos aéreos, se han registrado extraños sonidos en varios lugares del mundo, incluidos Estados Unidos. Estos ruidos, que suenan como trompetas, han sido escuchados sin una fuente clara, y algunos creen que podrían ser las mismas trompetas de advertencia que predijo el Padre Pío en sus visiones. Los eventos celestes también se están intensificando. Tormentas solares están alterando las comunicaciones satelitales y las redes eléctricas, y los científicos advierten sobre la posibilidad de tormentas geomagnéticas que podrían paralizar la infraestructura global. Se han producido lluvias de meteoritos sin precedentes, eclipses inesperados y destellos extraños en la atmósfera, fenómenos que han dejado a muchos preguntándose si estos eventos son, de hecho, las señales finales antes de una catástrofe. Si estos presagios son realmente las advertencias que el Padre Pío predijo, el mensaje es claro: algo grande está por ocurrir y el universo está sonando la alarma. Pero, ¿escucharemos antes de que sea demasiado tarde? La última advertencia del Padre Pío ha dejado a muchos inquietos, pues su visión sobre el futuro parecía tan oscura como desafiante. Habló de un colapso económico global que arrasaría con la estabilidad del mundo, llevando a la humanidad a un caos total. Predijo una época en la que las economías colapsarían de manera repentina, tomando a millones por sorpresa y alterando por completo la estructura social. Hoy, mientras Estados Unidos se enfrenta a una creciente inestabilidad económica, con inflación desmesurada, una deuda nacional desbordante y la amenaza constante de un colapso financiero, sus palabras resuenan con fuerza. El dólar, que durante mucho tiempo fue la moneda dominante,
ya no tiene el mismo poder que antes, y muchas naciones han comenzado a buscar alternativas al sistema financiero global. ¿Es este el comienzo de la devastación que predijo el Padre Pío? Uno de los aspectos más inquietantes de su visión fue la rapidez con la que ocurriría este colapso económico. Imaginó un escenario en el que, de la noche a la mañana, las grandes empresas caerían, las cadenas de suministro colapsarían y las poblaciones enteras lucharían por sobrevivir. Hoy en día, la escasez de productos esenciales, las cadenas de suministro interrumpidas y el aumento de los precios de los alimentos parecen hacer que ese futuro apocalíptico sea más probable. Además, su advertencia de que la gente se volvería completamente dependiente de un sistema financiero electrónico, vulnerable a un control absoluto, es aún más pertinente en la era de las monedas digitales y la bancarización completamente electrónica que parece estar tomando forma a nivel global. El Padre Pío también habló de la escasez de alimentos, una situación en la que los estantes de los supermercados estarían vacíos y las personas pelearían por lo que quedara. En tiempos recientes, hemos sido testigos de crisis en las cadenas de suministro y de un aumento en los precios de los alimentos, situaciones que no habríamos imaginado hace algunos años. ¿Será este el preludio del hambre generalizada que él predijo? Su visión no se limitaba a una crisis financiera, hablaba de un profundo colapso social, una pérdida de estabilidad que afectaría a todas las capas de la sociedad. Para aquellos que han escuchado las advertencias, el Padre Pío ofreció una posible salida, la purificación. Él sugirió que este sufrimiento no sería sin propósito, sino que serviría como una oportunidad para que las naciones, incluida Estados Unidos, se volvieran a Dios. Solo mediante el arrepentimiento y el regreso a los valores espirituales podría surgir una esperanza de redención. Sin embargo, sus palabras también apuntaron a un futuro sin esperanza si el país se negaba a cambiar de rumbo, con un colapso total que llevaría a la nación hacia una catástrofe irreparable. Había incluso visiones de ciudades destruidas, de caos total, de un gobierno que perdería todo control. Hoy, en un mundo donde la violencia se incrementa, donde las tensiones políticas están al borde de la ruptura, las palabras del Padre Pío cobran un significado más profundo. Las divisiones internas en Estados Unidos son cada vez más pronunciadas, la polarización ideológica ha creado un ambiente de hostilidad entre ciudadanos, vecinos y familiares. Las protestas se transforman en enfrentamientos violentos, la confianza en las instituciones está bajo mínimos, y la violencia se ha apoderado de las grandes ciudades. ¿Es esto lo que el Padre Pío predijo cuando habló de un país dividido, un lugar donde la división interna llevaría a la caída? En este panorama de caos y desconcierto, la pregunta crucial sigue siendo, ¿es Estados Unidos aún capaz de cambiar su destino? La oportunidad de redención se está desvaneciendo rápidamente y el tiempo parece agotarse. La pregunta fundamental persiste, ¿será este el juicio final del que habló el Padre Pío, o aún existe la posibilidad de que la nación logre encontrar su camino de vuelta? Las señales de un futuro incierto están por todas partes. La era de la gran tribulación está a la vista, y las profecías del Padre Pío parecen ser más relevantes que nunca. El sistema judicial parece cada vez más influenciado por intereses políticos, y la corrupción parece haber permeado todos los niveles de poder. Se predijo un tiempo en el que los gobiernos perderían el control de la estabilidad, sumergiendo a sus pueblos en el caos y el sufrimiento. Sin embargo, más allá de la agitación política, también se anticipó un colapso profundo en los valores morales. Habló de una era en la que la verdad sería distorsionada, el engaño sería aplaudido, y la avaricia marcaría el rumbo de la sociedad. Muchos piensan que ese tiempo ya está aquí. El rechazo a los principios religiosos, la aparición de ideologías extremas y la exaltación de la riqueza y el poder son claros indicios de la decadencia moral que se había vaticinado. No obstante, esa profecía no solo hablaba de destrucción, sino también de elección. Estados Unidos tendría que decidir si escuchaba las advertencias y buscaba la redención, o si seguiría por el camino peligroso que lo llevaría a la ruina. La decisión, se indicó, determinaría la supervivencia de la nación. El Padre Pío subrayó que el mayor peligro para cualquier civilización no era la guerra, ni el colapso económico, ni los desastres naturales, sino el abandono de la fe. Creía firmemente que una vez que una nación se apartaba de Dios, inevitablemente atraería el sufrimiento. Al observar el actual declive espiritual de Estados Unidos,
muchos temen que la profecía del Padre Pío se esté cumpliendo. Estados Unidos, una nación alguna vez conocida por su profunda religiosidad, ahora ve cómo la fe se desvanece. Las iglesias cierran, las figuras religiosas son ridiculizadas y los valores tradicionales se ignoran. Cada vez más personas se alejan de la creencia en Dios, eligiendo un camino de secularismo y materialismo. El Padre Pío advirtió que tal declive espiritual sería un presagio funesto, el principio de una prueba como nunca antes. Sin embargo, su mensaje no fue de desesperanza, sino de esperanza. Insistió en que, incluso en los momentos más oscuros, aquellos que buscaran la fe aún podrían encontrar la salvación. Instó a las personas a orar, a fortalecer su espíritu y a prepararse para las pruebas que se avecinaban. Habló de la protección divina para aquellos que se mantuvieran firmes en sus creencias, incluso cuando el mundo a su alrededor se desplomara. Hoy, Estados Unidos está inmerso en una lucha espiritual. Mientras muchos se alejan de la religión, otros la buscan con más urgencia, reconociendo que las búsquedas materiales de riqueza, poder y placer dejan un vacío interno. Algunos consideran que este es el momento crucial, el instante en el que Estados Unidos debe decidir si regresa a sus raíces espirituales o continúa por el camino que lo ha llevado a esta crisis. Si la profecía del Padre Pío es cierta, entonces la redención aún es posible, pero la ventana para el cambio se está cerrando rápidamente. La pregunta es, ¿será la nación capaz de despertar a tiempo o ya ha cruzado el umbral del no retorno? Entre las numerosas advertencias del Padre Pío, una de las más inquietantes se refería a señales que aparecerían en los cielos antes de la gran tribulación. Predijo que, a medida que se acercara el momento del ajuste de cuentas, algo extraordinario sucedería en el cielo. Un evento tan profundo que todos serían testigos de él, pero pocos comprenderían su verdadero significado. Hoy, los informes sobre fenómenos celestes extraños y misteriosos han aumentado de manera alarmante, lo que plantea la pregunta, ¿podría ser esta la última gran advertencia? A lo largo de la historia, los textos religiosos han descrito los cielos como un lienzo para los mensajes divinos. La profecía del Padre Pío se alinea con estas creencias, prediciendo un evento tan impresionante que serviría como una última llamada de atención para la humanidad. Habló de destellos de luz cegadores, movimientos inexplicables entre las estrellas, e incluso de un momento en el que el Sol y la Luna se comportarían de maneras nunca antes vistas. En los últimos años, los cielos se han vuelto cada vez más impredecibles. Los científicos han registrado tormentas solares masivas, cambios inexplicables en los movimientos planetarios y extraños destellos de luz iluminando el cielo nocturno. Incluso el gobierno de Estados Unidos ha reconocido un aumento en los fenómenos aéreos no identificados, avistamientos que desafían las leyes de la física. ¿Podrían ser estos los signos celestes que predijo el Padre Pío? Aún más inquietante es su advertencia de que esta señal marcaría la etapa final antes de un periodo de inmensa oscuridad. Instó a la gente a observar los cielos y a reconocer cuando la intervención divina fuera inevitable. Sin embargo, también advirtió que muchos desestimarían estas señales, atribuyéndolas a la ciencia en lugar de verlas por lo que realmente son, advertencias urgentes de lo divino. Si esta señal celestial realmente está cerca, entonces el tiempo se agota. La cuestión ya no es si las advertencias existen, sino si la humanidad será capaz de reconocerlas antes de que sea demasiado tarde. Las profecías del Padre Pío no deberían haber sido limitadas a su época, eran un mensaje para el futuro. Describió un mundo que se desmoronaba pieza por pieza, llevando a la humanidad hacia un momento de gran ajuste de cuentas. Ahora, a medida que los conflictos aumentan, los desastres se agravan y la moralidad se desvanece, muchos creen que la cuenta regresiva ya ha comenzado. El proceso no será repentino, sino gradual, y cada evento servirá como una advertencia. La división política y la corrupción debilitarán a las naciones, el colapso económico generará miedo y desesperación, y la guerra y la violencia se expandirán, arrastrando al mundo al caos. Finalmente, la propia naturaleza contraatacará con una furia implacable. Si la profecía del Padre Pío es cierta, es posible que Estados Unidos ya esté sumido en esta cuenta regresiva. Pero el Padre Pío creía que aquellos que se prepararan, tanto espiritualmente como prácticamente, podrían soportar lo que estaba por venir.
La única pregunta que queda es si la gente tomará en serio estas advertencias o si esperará hasta el último momento, cuando ya no quede tiempo para actuar.